en el segundo libro de los Reyes, capítulo 3. Saludar a todos los presentes, los hermanos de la iglesia local, las visitas que tenemos, bienvenidos, bienvenidas, a los niños, a los hermanos de la música, a la junta local. Saludo para todos en el nombre del Señor, y dedicaremos pues un tiempo importante de este culto para recibir la palabra. Amén. En el nombre del Señor. Vamos a leer del verso 4 en adelante y vamos a ir hasta el verso 17, porque de este pasaje, de este texto que tomamos, vamos a extraer la enseñanza de la palabra. Hermano Felipe, podemos proyectar. Es segundo de Reyes, capítulo número 3, versículo 4. Vamos a esperar a ver si se puede proyectar. Bueno, amén. Estar ahí atentos al momento en el transcurso de la enseñanza para que se proyecte la palabra allí en las pantallas. Entonces dice la palabra del Señor, versículo 4. Amén. ¿Yo qué dije? Capítulo 3, versículo 4. ¿Ese es cierto? Bueno, dice la palabra del Señor. Entonces Mesa, el rey de Moab, era propietario de ganados y pagaba al rey de Israel 100,000 corderos y 100,000 carneros con sus vellones. Sigan ustedes. Salió entonces de Samaria el rey Joram y pasó revista a todo Israel. Y dijo: ¿por qué camino iremos? Y él respondió: por el camino del desierto de Edom. Que anduvieron rodeando por 17 días de camino donde les faltó agua para beber. Entonces el rey de Israel dijo: que ha llamado Jehová a estos 3 reyes para entregarlos en manos de los moabitas. Mas Josafat dijo: no hay aquí profeta de Jehová para que consultemos a Jehová por medio de él. Y uno de los siervos del rey de Israel respondió y dijo: aquí está Eliseo, hijo de Safat, que servía a Elías. Y Josafat dijo: este tendrá palabra de Jehová. Y descendieron a él el rey de Israel y Josafat y el rey de Edom. Entonces Eliseo dijo al rey de Israel: ¿qué tengo yo contigo? Ven, los profetas de tu padre y los profetas de tu madre. Y el rey de Israel le respondió: no, porque Jehová ha reunido a estos 3 reyes para entregarlos en manos de los moabitas. Y Eliseo dijo: vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que si no tuviese respeto al rostro de Josafat, rey de Judá, no te miraría a ti ni te viera. Mas ahora tráeme un tañedor. Y mientras el tañedor tocaba, la mano de Jehová vino sobre Eliseo, quien dijo: así ha dicho Jehová, haced en este valle muchos estanques, porque Jehová ha dicho así: no verás viento ni verás lluvia,
pero este valle será lleno de agua, y beberéis vosotros y vuestras bestias y vuestros ganados. Amén. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, damos gracias en esta mañana. Aquí estamos ante tu poderosa y santa presencia. Queremos, Señor, en esta mañana recibir una palabra, oh Rey, que edifique, que forme nuestra vida, Padre Santo. Y yo te ruego, Señor, que me inspire, Padre Celestial, que a través de tu Espíritu Santo, Señor, me des la gracia para exponer la palabra en esta mañana, en el nombre del Señor Jesús. Yo te lo ruego, Cristo bendito. Aleluya, gloria al Señor. Amén. Demos gloria a Dios. Demos gloria al Señor. Siéntese, por favor. Señor, capacítame y lléname con tu Espíritu Santo. Señor, capacítame y lléname con tu Espíritu Santo. Amén, gloria al Señor. Bueno, mis hermanos, en esta mañana, con la ayuda del Señor, voy a hablar un poquito acerca de liderazgo, de servicio. Pienso que es un tema que se debe estar tratando constantemente en la iglesia, puesto que a veces, hermanos, nos vamos volviendo un poco indiferentes ante la responsabilidad que tenemos como iglesia. Y es bueno que reflexionemos y recordemos los deberes que tenemos para con Dios, los deberes que tenemos para con los demás y los deberes que tenemos para con nosotros mismos. Amén. Amén. Me parece que es importante que entendamos que lo más grande que existe y la honra más grande que hay sobre este planeta Tierra es poder servirle a este Dios creador de los cielos y la tierra, y que el servicio para Él tiene que ser algo bien, para Él lo mejor. Para Él necesitamos abnegación, amor, entrega, diligencia. Amén, hermanos. Y estuve orando a Dios y estudiando un poco la palabra, y quiero en esta mañana iniciar con este sermón. No sé si nos lleve a algún otro espacio más, pero en este pasaje encontré un montón de cosas que son importantes para que las consideremos y las apliquemos a la vida nuestra. Le he puesto un nombre, un título a esta enseñanza, y lo he llamado Los líderes de los estanques. ¿Cómo se llama la enseñanza de hoy? Los líderes de los estanques. Basado sobre todo en ese versículo 16, que dice: así ha dicho Jehová, haced en este valle muchos. ¿Cuántos, hermanos? Muchos. Haced en este valle muchos estanques. Entonces esta es una serie, hermanos, en la que vamos a mirar por lo menos
9 características en el liderazgo cristiano. Ya hemos aprendido en otras ocasiones que hay unos términos menos técnicos, pero más ajustados a la realidad en el servicio a Dios, porque la Biblia no habla tanto de liderazgo, la Biblia habla más de servicio. Amén, amén. Entonces, pero de todos modos los siervos necesitan liderazgo. Entonces, con base en este pasaje que hemos tomado, este capítulo número 3 del segundo de Reyes, entonces, hermanos, vamos a abordar este tema, los líderes que hacen estanques, o los líderes de los estanques. Bueno, hemos venido aprendiendo. Yo sé que es muy difícil que a uno se le quede todo lo que le enseñan, pero uno siempre hace como un resumen de una síntesis de lo que uno recibe, y por lo menos se lleva una idea clara de lo que el Señor quiso decirle en cada mensaje que recibe. ¿Estamos de acuerdo? Usted oye una canción y puede que no se sepa toda ese himno, no se lo sabe, pero se acuerda la idea que tiene. Y cuando oye un sermón, es bueno que usted le ponga cuidado para que haga un resumen, porque así usted, aunque el predicador no sea tan elocuente ni tan técnico para predicar, ni maneje muchas técnicas de homilética o de exégesis, sin embargo, si usted le pone buen cuidado, usted saca un resumen y usted se va con una palabra de edificación para su vida. Entonces hemos venido hablando de algunas cosas y hemos aprendido ahora breve en esta semana pasada que la iglesia existe con un propósito, ¿cierto? Amén. Solo llegamos hasta, miramos 2 características, y es que el propósito es que podamos ser luz y podamos ser sal. Amén. ¿Cierto? Gloria a Dios. Entonces, lo que resumimos de esta enseñanza es que podamos prestar un servicio y llegar a ser muy útiles en el proyecto de Dios. Amén. Así como la luz es tan útil para todo lo que se hace, y así como la sal es tan necesaria para todo, así la iglesia, en resumen, entonces es muy útil para desarrollar el proyecto, no del pastor, no de la iglesia en la Graciela, sino el proyecto de Dios. Porque la iglesia es el proyecto de Dios. Amén. Alabado sea su santo nombre. Gloria a Dios. Cuando Él moría en la cruz, Él estaba viendo un resultado de ese sacrificio, y es su proyecto. Entonces, en esta enseñanza vamos a ver, con la ayuda de nuestro Dios, las características de un siervo que ha sido llamado, que ha sido puesto por Dios a su servicio. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Lo digo sin petulancia y sin arrogancia, pero esta mañana que me levanté temprano, que me vine a ayudar a organizar el salón, que me salí a la calle a barrer, a recoger la basura del frente, y yo de verdad, hermanos, me sentía como tan contento. Yo decía, a alguien podría darle pena ser el pastor y estar barriendo y recogiendo la basura de la calle, pero yo me sentía contento, de verdad lo digo. Me sentía pleno, porque, hermanos, Dios nos ha llamado a servir en su obra. Amén. Y servir no es solo estar con un micrófono en la mano. Amén. Servir no es solo tener un cargo en la iglesia, que de hecho algunos reciben el cargo y no lo ejecutan como deberían. Entonces, servir no es solo eso. En la iglesia, hermanos, hay tanto por hacer. Y cuando tenemos un sentido de pertenencia, hermanos, algo vemos importante para hacer. Amén. Amén. Amén.
Me encanta cuando los hermanos me dicen, hermano, como que le faltó tal cosa en el arreglo del que hizo en la plataforma. Yo, el hermano tiene sentido de pertenencia, o sea, está mirando los detalles. Me gusta que me digan, hermano, mire que se está dañando la pared, mire que se está, no funcionan bien los ventiladores, o mire que, hermano, me gusta porque me estoy dando cuenta que hay hermanos que tienen sentido de pertenencia. Amén. Amén. Y eso es un servicio para Dios. A veces pasamos todos desapercibidos, sin pena ni gloria. Y por favor, no me tomen esto como que el pastor hoy está regañando, sino que estamos aprendiendo. Amén. Estamos aprendiendo. Hermanos, ustedes le pueden dar una alabanza a mi rey. Y se la pueden dar mejor. Yo quiero que el Espíritu Santo esté con nosotros mientras yo predico. Yo quiero, hermanos, que estemos aquí para gozarnos en la presencia del Señor. Aleluya. Entonces, vamos a mirar con la ayuda del Señor estas características de un siervo que ha sido llamado y que ha sido puesto por Dios para su servicio. A manera de introducción, el pasaje desde el verso 1, en ese capítulo 3, habla del rey Mesa. Era el rey de Moab, era el rey de los moabitas, Mesa. Y dice el pasaje bíblico que por las razones que sean, no sé, siempre entre el comercio que hay entre un país y otro se ponen impuestos. Ustedes saben la guerra que hay de impuestos. Ahora que quedó el presidente en los Estados Unidos, Trump le puso impuestos a todos los países. Eso fue una cosa aterradora. Y ahora que hubo un problema entre Colombia y Ecuador, entonces ahí estaban frenados en la frontera por los aranceles, los impuestos. Aquí dice la Biblia que el rey Mesa, que era el de los moabitas, le tributaba al rey de Israel, seguramente cada año sería que le pagaba un impuesto. Y dice, a ver si ubicamos allí, hermano, creo que el verso 1 o 2 del capítulo. Y dice que le tributaba, a ver lo que tienen ahí la Biblia, ¿cuánto le tributaba? 100,000 corderos, 100,000 carneros con sus vellones, es decir, con las pieles que también tenían un valor. Y 100,000, eso son unas haciendas. 100,000, eso es mucho, ¿cierto? Pero dice la Biblia que llegó el momento cuando se murió el rey de Israel, que se llamaba Acab. Y se murió Acab, y entonces Mesa dijo, listo, no les pago más. El acuerdo era con Acab, yo no pago más. Dice, cuando murió Acab, entonces el rey Mesa, el rey moabita, se rebeló, se rebeldizó contra Israel y no quiso pagar, no quiso seguir tributando lo que antes tributaba. Gloria al nombre del Señor. Amén. De alguna manera, nosotros incluso mucho más en nuestro tiempo, a la economía que nos llega la llamamos bendición. Amén. Amén. ¿Cuántos llaman bendición a la economía que les llega? Amén. Todos, bueno, casi todos. La llamamos. ¿Qué dice usted cuando lo invitan y no tiene platica para ir a visitar a la familia? Estoy esperando que me llegue una bendición para ver si voy a visitar. Y la bendición es que, pues, una platica. O sea que lo que Israel recibía de los moabitas era una Bendición. De alguna manera Dios provee, hermanos, las cosas
¿Ustedes por qué creen que Israel, siendo un país tan pequeño, es una de las potencias? Pues porque Israel tiene la bendición. Amén. Y esa bendición no solo surge de su subsuelo, y no solamente surge de su ciencia y de su inteligencia, sino que además Dios de otras naciones les tributa bendición. Gloria al nombre del Señor. Entonces, los siervos de los estanques, una de las características por las que voy a empezar a entrar en materia en el tema es que se caracterizan por ser personas que persiguen su bendición. Amén. Buscan la bendición. Tratan por todos los medios de no dejarse robar su bendición. Amén. Aleluya. Esa es característica de un líder de los estanques, que él persigue dice el verso 7, en el versículo 7 dice, y fue y envió a decir a Josafat, rey de Judá. Me gustaría leer desde el verso 6, hermano. Pongámoslo desde el verso 6. Capítulo 3, hermano Felipe. Capítulo 3, versículo 6. Salió entonces de Samaria el rey Joram. Este ya era el que estaba reemplazando a Acab. Y pasó revista a todo Israel. Y dice el verso 7: y fue y envió a decir a Josafat, rey de Judá: el rey de Moab se ha rebelado contra mí. Y le hace una pregunta: ¿irás tú conmigo a la guerra contra Moab? Y él respondió: iré, porque yo soy como tú, mi pueblo como tu pueblo, y mis caballos como los tuyos. Gloria al nombre del Señor. Es decir, el que se sintió afectado porque le quitaban la bendición, buscó ayuda. No se quedó llorando sobre la leche derramada. No se quedó diciendo: bueno, ¿será que la voluntad de Dios es que no hagamos esto? No se quedó porque hermanos, el servidor de Dios tiene que ser una persona que cree que el Dios que lo llamó es grande y poderoso. Y que los proyectos en Dios hay que hacerlos. Amén. Y que no sabemos cuánto vale, pero toca, hermanos, afrontar la situación. Amén. Y entonces, una de las características de esos líderes es que no se quedan con los brazos cruzados, sino que persiguen la bendición. Amén. Y se rodean bien. Usted me acompaña, porque es que Mesa no quiere seguir tributando y nosotros vamos a ir contra él, porque esa es la bendición de nosotros. Amén, amén. Y yo les quiero preguntar esta mañana a la iglesia: ¿usted sabe cuánto quisiera el diablo quitarnos de aquí, de donde estamos? ¿Ustedes saben cuánto quisiera el diablo taparle la boca a los evangelistas para que no anuncien la palabra? Amén, amén. ¿Ustedes saben cuánto quisiera el diablo desanimar a todas las directivas de esta iglesia para que no ejecuten sus proyectos? Pero los líderes de los estanques no se quedan con los brazos cruzados. Los líderes de los estanques persiguen su bendición y van tras ella al precio que sea. Amén, amén. Alabado sea el nombre de Gloria a Dios. Esos líderes, hermanos, valorizan el don que han recibido de parte de Dios. Es que yo no estoy aquí porque el pastor me puso, y si fui yo el que lo puse, me equivoqué.
debe creer que no está porque el pastor lo puso. Por eso cuando se sienta sin ganas de seguir, no busca al pastor para entregarle el cargo. Primero arrodíllese ante el Señor y dígale: Señor, no te quiero servir más, antes de ir donde el pastor. Porque es que el que te llamó fue Dios. Y esos líderes de los estanques, hermanos, valorizan ese regalo, ese don, ese privilegio, ese honor tan grande que han recibido de parte de Dios. Porque yo les digo, hermanos, aquí no estamos porque sabemos mucho. Aquí no estamos porque somos más inteligentes que otros. Aquí no estamos, hermanos, como dicen algunos por ahí, por la rosca. No, Señor. Aquí estamos porque un Dios grande y poderoso se fijó en nosotros y nos escogió para su honra y su gloria y nos puso, aleluya, en la iglesia para que sirvamos a Él con todo el corazón y el alma. Aleluya. Entonces esos líderes valoran el hecho de que Dios les haya regalado un don. Amén. Porque es que ese es el tema, hermanos. Esta iglesia funciona por los regalos que Dios le ha dado. Primeramente porque es de Dios, pero Dios, para que la iglesia funcione, le da regalos. Amén. Porque los dones son regalos de Dios. Sí, amén. Y resulta que Dios le entrega los dones los reparte entre los hermanos, y resulta que los hermanos no valoran ese don que el Señor le ha dado. Entonces el que recibe el don de la alabanza se queda de brazos cruzados, y resulta que todos no cantan o todos no tocan instrumentos, ni todos. Entonces los que sí saben hacer eso, porque es un don que Dios les ha dado, entonces se quedan de brazos cruzados. No todo el mundo tiene la misma facilidad para compartir la palabra, aunque todos tenemos el deber de hacerlo. Pero usted sabe que hay personas que tienen mayor facilidad de hacerlo que otras. Amén. Y esas que Dios les dio esa capacidad, no lo hacen. No todos tienen la misma habilidad para dirigir un culto, y usted sabe eso. Amén, amén. Ustedes saben eso. Amén. Hay personas que las ponemos a dirigir el culto y lo dirigen, pero usted sabe que todo el mundo no tiene la habilidad para hacerlo. Sí, amén. Y los que tienen la habilidad no llegan a los cultos a tiempo, no llegan bien vestidos, no llegan adecuadamente para el servicio. Y no valoran ese regalo que Dios les ha dado. Amén. En el peor de los casos, algunos creen que es de Él. Dicen: vamos a ver qué hacen si yo no voy. Vamos a ver cómo quedan sin mí. Y resulta, hermano, que el dueño de esta iglesia es tan poderoso que Él no se va a la nube. Entonces, aquí Dios no pierde. Aunque todos nosotros decidiéramos hoy, este domingo 7, decir: ¿sabe qué? Pongamos de acuerdo y vámonos, no volvamos a esta iglesia. ¿Usted cree que Dios pierde algo con eso? No. Perdemos todos nosotros. Él no pierde nada. Él se consigue un salón más grande que este y lo llena. Pero Él no pierde, perdemos nosotros. Entonces los líderes de los estanques valorizan ese regalo que Dios le ha dado. Esos líderes de los que estamos hablando, aunque el enemigo se cruce con toda su furia en su camino, esos líderes le arman pleito al enemigo. No, que usted verá, pero que yo no voy más, que yo tal cosa. Y entonces dice, el rey llama al otro vecino y al otro compañero y dice: me acompaña. Y dice: yo voy porque mi gente es como la suya, mis caballos son como los suyos, y aquí estamos para hacerle frente al enemigo. O sea, se rodea bien y le arma pleito al enemigo. Amén. ¿Estás desanimado?
tus compañeros no te colaboran, te sientes perseguido, te sientes marginado, no te eches a morir. Ármale pleito al enemigo. Amén, amén. ¿Y cómo? Entonces me pongo a pelear con los hermanos y a tratarlos mal y a decir que no sirven. No. Váyase a ese lugarcito que usted tiene escogido en la casa para doblar las rodillas. Saque un fin de semana, un día, y véngase al salón aquí al ayuno. Y dígale al enemigo, vamos a ver ya cuánto nos toca. Ármele pleito. Pero no al hermano. No le arme pleito al compañero. No le arme pleito a la directiva. No le arme pleito al pastor. No le arme pleito a los otros. Ármele pleito al diablo. Alabanzas al Señor. En el verso 7 encontramos eso. El rey de Moab se ha rebelado contra mí, irás tú conmigo a la guerra contra Moab. Le armó pleito. Usted quiere ir conmigo a la guerra, eso sí puede hacer usted. Dígale a un compañero de directiva, sacamos una horita de oración. ¿Será que hacemos un ayuno? Ya, así como hizo él. Digo, usted me acompaña para que le hagamos guerra, no al compañero, sino al enemigo. Ojalá yo me haga entender bien con la palabra. Amén. Porque a veces no entendemos eso y le armamos el pleito es al compañero. No, que no sirve, que no me ayuda, que no funciona, que por aquí. Hermano, y esas cosas pasan. Pero nosotros como líderes de los estanques tenemos que saber a dónde dirigirnos cuando llega el problema. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios. Va a pasar el tiempo y va a pasar el tiempo y va a pasar el tiempo, y si no sabes a quién dirigirte vas a tener problemas con todos. Amén, amén. Yo recuerdo una vez, hace muchos años, era pastor aquí en la central de hermano Salomón Muñoz. Y habían dos hermanas en la iglesia en esa época, estoy hablando de hace muchos años, estaba la iglesia todavía en la 24. Habían dos hermanas, ojalá no haya familia de ellas por aquí hoy. Y ellas eran muy difíciles, ellas eran buenas servidoras. Dios les había entregado unos dones, unos talentos, pero eran difíciles. Y entre ellas habían dos que no se querían para nada, no se podían casi hablar y eran líderes. Entonces el hermano Salomón un día dijo, para un fin de año, orando y mirando quién, dijo, voy a poner ese par de hermanas juntas. Él lo hizo a propósito, él me contó, el hermano Salomón. Dijo, las puse juntas. Vamos a ver qué sale de aquí. Porque hermanos, yo recuerdo que una confederación de jóvenes en esa época, la confederación de jóvenes era como una confederación de pastores, era otra historia, cuando no había tantas directivas ni tantas cosas, entonces era algo de mucha altura, y cuando íbamos a las confederaciones de jóvenes, casi nadie pagaba hoteles porque no había plata para eso, era otra época. Y entonces en las casas de los hermanos era donde nos hospedaban. Y entonces a mí, yo llegué a la iglesia central, yo era presidente de jóvenes, imagínense cuánto hace. Y entonces me mandaron para una casa, digo, a usted lo va a llevar una familia, tal, y llegaron por mí. Y me fui para esa casa. Y me atendieron muy bien. Un cuarto para mí solo, me pidieron comida al restaurante, no, me atendieron bien. Y después de que ya cenamos y todo, entonces se me acercó la hermana llorando, se sentó al comedor llorando y empezó a contarme su historia. Y ella era una.
de las que me había contado el hermano Salomón. Dijo, ay, hermano, yo no sé por qué el hermano Salomón estaba llorando. Y yo recuerdo que yo le dije, hermana, de todos modos, pues usted le sirve al Señor. Usted no le está sirviendo al hermano Salomón ni a los hombres, usted le sirve al Señor. Y usted tiene que mirar cómo hace para agradar a Dios. Y usted tiene que tratar de ignorar la problemática con la compañera. Después me enteré que terminaron bien, que arreglaron sus diferencias y que terminaron siendo unas buenas líderes en la iglesia, porque se unieron para hacerle guerra al enemigo y dejaron de hacerse en guerra entre ellas mismas. Y eso es lo que nos enseña este pasaje, que esos líderes de los estanques saben valorar primero que todo el don que han recibido, y aunque el enemigo sea atrevido y se levante contra ellos, ellos se unen pero para armarle pleito al enemigo. Y esos líderes de los estanques, además de eso, saben buscar la buena ayuda. Amén. Amén, amén. 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 Hermana y hermano, si usted sabe que alguien en la iglesia es conflictivo, no se asesore de él. No lo haga. Eso es como si usted tuviera problemas en su hogar y va a pedirle consejos a alguien que lleva 5 divorcios. Dígame usted cómo lo puede asesorar. Pues seguramente le va a decir, no, échelo para la porra, que eso no sirve. Usted tiene que asesorarse de alguien que usted ve que tiene la autoridad moral para darle un buen consejo. Amén, amén. Demos gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice la Biblia que el rey de Israel llamó a quienes lo podían realmente ayudar. Usted me puede prestar soldados de los que tiene. Dijo, son como si fueran suyos. Dijo, necesito caballos. Dijo, mis caballos son como los tuyos. Supo de quién asesorarse. Si él no hubiera sabido mirar con quién se asesoraba y pedía la ayuda, el otro le hubiera podido decir, de eso así, no hay época a buscar problemas que lo estén matando por allá, aquí estamos bien, eso no nos metamos ahora en esas cosas, eso deje que otro haga el trabajo, y si usted no lo tienen en cuenta, pues sálgase de ahí, o eso, bueno, cualquier consejo malo. Amén, amén. ¿Me estoy explicando bien? Sí, amén. Entonces usted mire a quién le pide el consejo. Usted no se asesore de personas que usted sabe que no lo van a ayudar a salir adelante. Démosle la gloria al Señor. Esa es la número 1. Entonces dijimos que la número 1 es que persiguen su bendición. Amén. Que no dejan que el diablo les robe su bendición. Número 1, usted no puede permitir que si Dios le dio una bendición de hacer parte de un servicio en la iglesia, el diablo le quiera robar eso. No lo puede permitir. Usted debe perseguir su bendición, pero saber cómo hacerlo. Amén, amén. Número 2, los siervos de los estanques no le temen a los retos. No les da miedo de los retos. Hermano Felipe, proyectemos el verso 8. Y dijo, después de que le dijo, sí, yo voy con ustedes, mis hombres como los tuyos y mis caballos como los tuyos. Después le dijo,
¿y por qué camino iremos? Le hizo la pregunta, ¿por cuál camino iremos? Y el rey le respondió. ¿Qué le respondió el rey? Por el camino del desierto de Edom. Las personas que lo iban a ayudar han podido decir, busquemos un camino mejor. ¿Cómo nos va a meter por el desierto, hermano? El desierto es un lugar inhóspito, es un lugar de muerte. El desierto es un lugar de sufrimiento, de angustia. El desierto nos puede tragar vivos. ¿Qué tal que no crucemos el desierto? Pero ¿sabe qué, hermano? Que otra de las características de los siervos de los estanques es que no le temen a los retos. Amén, amén. Alabanzas al nombre del Gloria a Señor. Dios. No, que en esa iglesia eso no funciona, que eso ni le gaste tiempo, que eso hay que invertirle mucha plata, que eso allá no hay con qué. Pues digan lo que quieran, pero yo tengo un Dios que es el que me va a respaldar en lo que hago. Amén. Alabanzas al Señor. Gloria a Dios. Que en el desierto le murieron los camellos a Julano, que allá mataron a Sultano, que las culebras son peligrosas, que hay escorpiones. Pues que haya lo que sea, pero es que yo no voy solo. Amén. Entonces, otra de las características de ese tipo de líderes es que no le temen a los retos, aunque sean complejos. Amén. ¿Cómo, con qué ojos ve usted la proyección de la iglesia? ¿Con qué ojos ve usted el área en la que usted sirve? ¿Con qué ojos ven las Dorcas a las mujeres para el próximo año? ¿Con qué ojos ve el evangelismo, las almas para el próximo año y este fin de año? ¿Con qué ojos ven los de escuela dominical el trabajo con los niños? ¿Con qué ojos miran? Dice, no, es que ahí no hay con qué, hermano, es que... No hay que ser pesimistas, no hay que ser fatalistas. El siervo del Señor tiene que ser hombres y mujeres de fe, hombres que creen que no andan solos, personas que creen que el que los llamó es más poderoso que el que le hace oposición. Son personas que saben caminar por el desierto y no saben quedarse en el desierto, saben llegar al otro lado del desierto. Esos son los líderes. Amén. Y alguien dirá, de esos no hay aquí. En el nombre de Jesús le digo, aquí están todos los líderes de Jesús. Amén. Aquí están. Amén. Aquí nos trajo Dios a esta iglesia. Que nos falte creer es otra cosa. Pero aquí están. Aquí estamos. Alabanzas al nombre del Señor. Gloria a Dios. Entonces no importa cómo sean los. Ese verso 8 dice, ¿por qué camino iremos? Le pregunta. Y él respondió, por el camino del desierto de Edom. Esos líderes, esos siervos de los estanques, saben que el liderazgo puede ser difícil. Eso hay que tenerlo, vean. ¿Quién dijo que el liderazgo y el servicio a Dios es un camino alfombrado con alfombra roja, pétalos de rosas y música romántica? ¿Quién dijo? ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo que por recibir un cargo entonces nos iban a poner tapete rojo? No, señor. Yo no sé si les conté una vez, vean, a mí me pusieron a servir muy prematuramente, Yo creo que yo no tenía un año de bautizado. Claro, ya había recibido el Espíritu Santo. Y el pastor decidió, o Dios, no sé, creo que Dios, que el pastor me pusiera de líder de jóvenes, presidente. Yo no tenía ni un año en la iglesia. Y yo me acuerdo que me nombraron de presidente.
Ahí estaban otros dos hermanos, recuerdo que era el hermano Rubiel y el hermano Over. El uno era mi secretario y el otro era mi tesorero. Y yo me acuerdo ese primer sábado que yo llegué a hacer el culto, que en esa época no era como ahora, los cultos de los sábados y de los domingos por la noche eran los más asistidos. Bueno, a la dominical también, pero había mucha asistencia. Y yo me subí a esa plataforma, hermanos, con mi corbata ancha y todo. Y yo me pongo a ser mi secretario. Yo debía haberlo puesto a que me trajera la Biblia. Yo debí decirle que me trajera tinto. Porque uno a veces, uno se hace unas ideas cuando uno no ha madurado en la vida cristiana. Cuando uno no sabe, cuando uno desconoce. Pero esta mañana estamos aquí para recordar, porque ustedes saben. Y lo que no saben, para que aprendamos. Alabanzas al Señor. Que el liderazgo puede llegar a ser difícil. Alabanzas al nombre del Señor. Gloria a Dios. ¿Cuánta gente desde afuera dice: yo me metería a la iglesia, pero si me ponen de pastor? ¿Por qué? Pues porque ven al pastor con saco, corbata, unos zapaticos limpios. Y yo quiero ser, pero pastor. Pero la gente no sabe qué es eso. Y algunos, afortunadamente pocos, pero algunos en la iglesia quisieran tener determinados cargos. Pero resulta, hermanos, que el servicio a Dios, el ser un siervo de Dios, el tener un liderazgo en la iglesia, puede llegar a ser difícil. Amén. Y no le tengan miedo a eso. Porque es que esa es la dinámica. ¿No ve que el diablo no le gusta? No es difícil porque el hermano le haga la guerra, no es difícil porque otros se opongan. Es difícil porque al diablo no le gusta. Amén, amén. ¿Y qué cree usted que hace el diablo cuando usted lo ponen a liderar algo? Pues a él no le gusta. Y entonces él va a tratar de dañarle la vida a usted como sea. ¿Por cuál camino? ¿Por el más fácil? No, por el desierto. O sea que los siervos de los estanques saben pasar el desierto, saben cruzarlo, pero ellos no se quedan en el desierto. Algunos tiran la toalla. Algunos, como Elías, en su momento de crisis se meten debajo del enebro y hasta le dicen al Señor: mátame, quítame la vida. A mí no me vuelva a poner en nada, que me muera para esos. Y, hermano, y resulta que ahí está Dios en su infinita gracia y misericordia, tratando de ofrecerle el poquito de agua con la tortica para que se levante. ¿A cuántos les gustaría esta mañana recibir un vasito de agua al Señor? Amén. El ángel de Jehová les manda un vasito de agua y una tortica a ustedes y a mí también esta mañana, porque largo camino nos resta todavía por caminar. Recíbalo en el nombre de Jesús. Reciba el alimento espiritual en el nombre de Jesús. Reciba la palabra. Dice el verso 9: salieron pues el rey de Israel, el rey de Judá y el rey de Edom. Y como anduvieron rodeando por el desierto 7 días de camino, les faltó agua para el ejército y les faltó agua para las bestias que los seguían. Se complicó el asunto. Hablo con los líderes de la iglesia. ¿A cuántos se les ha complicado el asunto? Amén, Amén, amén. amén. Yo digo amén. Sí. Yo he tenido circunstancias, hermanos, complejas.
Ustedes no saben, Aleluya. pero las he tenido. Señor. No porque sea la iglesia de problemas, no porque no, la iglesia aquí es una bendición, Amén. sino porque eso hace parte. Es apenas normal que las circunstancias se compliquen para saber de qué es que estamos hechos. Por eso, iglesia, nosotros tenemos que aprender a madurar. Amén. Nosotros tenemos que crecer espiritualmente. Nosotros no nos podemos quedar toda la vida pidiendo leche y pidiendo leche. ¡Ay, quiero leche! No, hay que crecer. El Señor tiene, hermanos, alimento sólido para darnos. No te quedes siendo niño toda la vida. Hay que madurar, hay que crecer. Porque cuando te quedas niño te vuelves muy sentimental, muy sensible. Y cualquier cosita te daña el ambiente, te daña la vida y hasta te hace ir de la iglesia. Cuando uno es grande, hermano, así le sirvan las yucas enteras, se las comen. ¿O no? Amén. Sí, hermano, cuando uno es grande, aunque los plátanos estén enteros, se los come. Pero cuando uno es niño, se atraganta con cualquier cosa. Demos gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces los siervos de los estanques, hermanos, los siervos de los estanques, esta palabra es para mí también, yo la recibo en el nombre de Jesús. Amén. Los siervos de los estanques saben aguantar situaciones difíciles. Amén. Las aguantan. Que se acabó el agua, que aquí nos vamos a morir de sed, que estamos en mitad del desierto, que los caballos se nos mueren, que el ganado se nos muere, pero aguantan. Amén, amén. Alabanzas al nombre del Señor. Característica número 2 de los siervos de los estanques, ¿cuál es? No le temen a los retos. No le temen. Tenemos la idea de que es un poco difícil el proceso, pero no le tenemos miedo. Alabanzas al nombre del Señor. Gloria a Dios. Se nos acabó el tiempo, ¿verdad? Déjenme que miremos la número 3. Y dijimos que eran ¿cuántas? 9. Uy, Dios. De acá a las 5 de la tarde no hemos terminado. Número 3. Los siervos de los estanques no se desaniman fácil. No se desaniman fácil. Amén. Oiga, no se desaniman fácil. Amén, amén. Llegará un momento que desaniman, pero fácil no. Verso 10. Entonces el rey de Israel dijo: que ha llamado Jehová a estos 3 reyes para entregarlos en manos de los moabitas. Como quien dice, esto se acabó. Parece que Dios los trajo aquí para entregarnos en manos del enemigo. Porque hay momentos cuando uno sí se pregunta: ¿será? ¿Será que sí? ¿Será que sí? Yo les confieso, en estos 26 años que llevo, les confieso esto, me voy a confesar con ustedes. 2 veces, una de ellas aquí en Tuluá, otra por allá en el norte del valle, 2 veces estuve dispuesto a entregar mi licencia. Fui donde un directivo cuando estaba acá a llevar mi licencia y dije: no aguanto más, ya hasta aquí. Y recuerdo que en esa época el hermano Fabio Izaza era directivo y el hermano me abordó, me
me inyectó un mensaje, hermano, tan poderoso. Me cambió la mentalidad. Alabanzas al nombre del Señor. Porque yo iba sin ánimo, con la moral en el piso. Yo no quería ya más nada. Pero el hermano me dijo: eso hace parte de tu ministerio. Eso es lo que te va a servir para cuando Dios te lleve a una congregación más grande. Y me comenzó a hablar y me comenzó a cambiar el chip. Porque yo no veía salida, como estaba aquí el rey de Israel en este momento, que ha llamado Jehová a estos 3 reyes para entregarlos en las manos del enemigo, los moabitas. O sea que ese siervo de los estanques mantiene motivado a su equipo. Porque no se echó a morir ni se dejó morir, sino que buscó alternativas. Ese siervo de los estanques, hermanos, nunca habla palabras negativas. Este Dios nos trajo aquí para dejarnos morir. Pero alguien dijo: y no hay por aquí un profeta. Es que si hubiera un profeta, podemos saber qué es lo que Dios dice. Amén, amén. Alabanzas a su nombre. Gloria a Dios. Ese siervo de los estanques, hermanos, nunca, hermanos, culpa a Dios cuando surgen situaciones complicadas o cuando le salen contratiempos en el camino. No culpa a Dios. Le da gloria a Dios. Amén. Se sostiene firme. Gloria al nombre del Señor. O sea que aunque hayan situaciones muy complejas, Él siempre tendrá una palabra de ánimo. Amén, amén. Siempre. Usted no puede ser pesimista. Usted tiene que ser optimista en la vida cristiana. Porque usted no ha conocido un Dios de derrota. Usted no ha conocido un Dios de fracasos. Usted está siguiendo al único Dios que ha vencido todas las batallas. Amén. Alabanzas al nombre del Señor. Y usted como líder siempre encontrará algo positivo. Siempre lo encontrará. Siempre. Escuchaba ya para terminar una anécdota de alguien. Dice que había un hermano que siempre veía, así como el que estamos hablando aquí, un líder que siempre veía las cosas positivas. Siempre. Y llegaban los hermanos a decirle: oiga, si vio pues con lo que salió Jula, no vea con lo que... Y entonces él decía: sí, hermano, pero usted sí lo ve como evangeliza ese hombre. ¿Y me entiende? Él siempre encontraba, decía: hermano, que mire que la hermana Julana, decía: ah, pero esa es una gran mujer, el ejemplo que da ella como esposa, mire los hijos que tiene. Y él siempre le encontraba algo bueno. Y cada que le traían un comentario desagradable, pesimista, él siempre sacaba algo bueno. Y dice la anécdota que se murió alguien en la iglesia, pero era un problema grandísimo en la iglesia. Permítame en el término, era perverso en la iglesia. Ese no tenía de dónde. Vivía de caída en caída, se descarriaba cada mes, se reconciliaba, bien problemado, y se murió. Y se fueron al entierro. Y lo tenían en la sala ahí en el cajón. Y entonces se arrimó el hermano a mirarlo y se arrimaron otros. Y entonces por ver qué decía el hermano, ¿y este qué? Este sí se ve muy mal. Y dice que el hermano se puso a pensar a ver qué encontraba para decir bueno de él. Y no. Y se quedó mirando el cajón, el cadáver. Y dijo: ah, pero véanlo como quedó de sonriente. ¿Sí me entienden? Le encontró algo bueno. Siempre habrá algo bueno.
Nosotros no podemos, hermanos, ser tan pesimistas. Siempre habrá algo bueno que decir y siempre habrá una palabra de ánimo Amén. para el compañero. Gloria a mi Dios. Dejemos hasta aquí. Si les interesa, el domingo les doy más frijoles. El domingo hablaremos más del tema. Vamos a estar de pie. Vamos a dar gracias. Porque yo sé que esta iglesia tiene un potencial de gente. Yo sé que en esta iglesia hay personas con toda la capacidad para hacer todo un trabajo para la gloria de Dios. Solamente necesitamos entender que somos los líderes de los estanques, los siervos de los estanques. Alabado sea el nombre del Señor. No sé si los niños tienen clase.